hablar sobre una palabra que está en Santiago 1 del 22 al 25 que dice así: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, serías como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Qué quiere decir con esto Santiago? Santiago fue muy explícito a la hora de decirnos que tenemos que no solamente ser oidores, sino hacedores, porque hay un propósito con ese oír y ese hacer. Algo como un dato importante es que la palabra oír aparece 191 veces en el Antiguo Testamento y 78 veces en el Nuevo Testamento, mientras que la palabra hacer, que va ligada a accionar, a ejecutar una acción, aparece 346 veces en el Antiguo Testamento y 118 en el Nuevo Testamento. Esto quiere decir que el Señor nos quiere decir algo con esta cantidad de veces que estas dos palabras, oír y hacer, están en toda la Biblia. Resulta que Santiago aquí, en estos versículos que acabo de leer, menciona dos situaciones. La primera es como ese creyente que va a la iglesia, que ora, que digamos, alaba, adora al Señor, pero que sale de la iglesia y sigue comportándose igual, con las mismas prácticas que tenía antes. Y pues digamos que eso no es lo que quiere el Señor, porque por eso aquí en Santiago recalca el oír y el hacer. Y la otra situación en la que Santiago también nos dice es que él compara al creyente cuando se mira a un espejo. Yo aquí tengo un espejo, entonces yo me voy a mirar. Santiago dice: se miran al espejo, miran sus imperfecciones, lo que son. Yo puedo decir: acá tengo una manchita, aquí tengo un barrito. Luego lo cierro y ya me voy y no me acuerdo dónde tenía la manchita, dónde tenía el barrito. Eso pasa cuando nosotros no somos unos creyentes que hacemos o ponemos en práctica la palabra. Santiago habla del espejo porque en el tiempo de Jesús se usaba un material llamado pulimentado. Este era un material en el que se hacían los espejos y esto hacía que se viera todo o se reflejara todo de una manera pura, de una forma, era como un componente que se usaba para que lo que se mirara ahí fuera de alta calidad, de alta resolución. Y eso pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra nuestras imperfecciones, nos muestra lo que somos, lo que fuimos, pero también nos muestra lo que debemos hacer. Y eso es lo que a veces nosotros como creyentes no hacemos. Y es que vamos a la palabra, leemos la Biblia, el Señor nos habla, o escuchamos al pastor, escuchamos la prédica, pero no ponemos en práctica la palabra. Y allí estamos haciendo lo mismo de este creyente que se mira al espejo, cierra y se le olvida. Eso seríamos nosotros. Entonces, el reto del día de hoy es eso, efectivamente, que vayamos a la palabra, que cuando vayamos o escuchemos la palabra que es enviada por Dios por medio del pastor, o escuchemos la prédica, cada una de esas palabras las atesoremos en nuestro corazón y no sea como simplemente leerla, amén y ya, sino que sea una vida práctica. Santiago nos invita a vivir la iglesia, a vivir la palabra, no solamente ser oidores, sino practicar. Y este es el tema, o esta es la idea que quiero cerrar, que es oír y hacer sin decrecer. Y esto con un propósito, porque en el mensaje de Santiago, en el último versículo, dice lo siguiente: pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, aquí viene la promesa. Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Tenemos una promesa para aquellos que escuchamos, que oímos atentamente, que escuchamos esa palabra, la ponemos en práctica, vamos a ser bendecidos. En la Reina Valera dice: seremos benditos o bienaventurados, así lo dice. Entonces, esta es una promesa que el Señor nos da hoy y que debemos poner en práctica todos los días de nuestras vidas.